Saludos cordiales, muy bienvenidos a Canal 8, a este canal tinerfeño lagunero y para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate que en esta ocasión vamos a centrar y vamos a dedicar a la laguna, patrimonio de la humanidad. Un tema, como ven, siempre actual, más actual estos días, pues al hilo de determinadas posiciones que se han manifestado en los medios de comunicación, pero siempre, que va a ser siempre permanente, evidentemente. Queremos agradecer igualmente la participación de ustedes, si así lo desean, a través del correo electrónico que en pantalla ya figura, y a través de ese correo nos pueden enviar sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas, cualquier planteamiento que quieran hacer sobre este o sobre otro tema. Y queremos agradecer, por supuesto, la presencia aquí de nuestros invitados. Tenemos como invitado a don Urbano Medina, concejal de Hacienda, Plan Especial y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Laguna. Don Urbano, bienvenido. Muchas gracias. También tenemos a doña María Luisa Cerrillos, arquitecto, directora del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de La Laguna, del PED. Doña María Luisa, bienvenida. Buenas tardes. Igualmente a don Adrián Alemán, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información y asesor del Plan Especial, bueno, autor de muchas publicaciones sobre la laguna, pero también asesor del plan, de este Plan Especial. Agradeceremos igualmente en el transcurso del programa las declaraciones que han tenido a bien hacernos pues el presidente y el vicepresidente del CICOM, don Miguel Ángel Fernández Matrán y don Osvaldo Brito, y don Pedro González, catedrático de Bellas Artes y exalcalde de La Laguna. En la parte final del programa, como siempre, pues escucharemos opiniones de la ciudadanía en la calle sobre este tema de La Laguna y de su condición de patrimonio de la humanidad. Bien, vamos con ese primer... sí tengo que aclarar, que no se me escape, que este era un programa en el que había otros invitados que probablemente pues, estarían en condiciones de manifestar criterios, posiciones que vienen haciendo más o menos públicamente, pero que por razones horarias pues, han declinado esta invitación. Que conste así, evidentemente están relacionados con el grupo opositor en la corporación de Aguere. Que conste así para que nadie piense que aquí ha sido alguien excluido o marginado o silenciado, ni muchísimo menos. Es decir, todo el mundo se le da posibilidad de participar y a todo el mundo también, por supuesto, se le deja en la libertad de aportar sus criterios en este programa y en este canal, o de no aportarlos. Es decir, el objetivo nuestro es precisamente sobre la laguna, patrimonio de la humanidad, y al hilo de la polémica que se ha suscitado, que ya entraremos en ella, tratar de allegar a todos ustedes la mayor cantidad de información veraz, contrastada, documentada posible, para que ustedes, sin ningún tipo de dirigismos ni de manipulación, pues puedan hacerse una idea cabal de cómo está el asunto, por qué se ha llegado a ese asunto y cuál es el futuro de ese asunto. Es decir, este afán nuestro de servir a la opinión pública desde la información veraz y documentada es lo que nos anima, sin entrar para nada en planteamientos, por otra parte legítimos, pueden ser, planteamientos de tipo político o de otro ámbito. Bien, vamos a escuchar en primer lugar pues, ese informe inicial preparado por los servicios informativos del Canal 8. Si hay alguna ciudad en Canarias que lleve implícito en su nombre el peso de la cultura de las islas, es San Cristóbal de la Laguna. Durante más de 5 siglos se ha convertido en el enclave histórico-artístico por excelencia, donde confluyen de manera singular las distintas influencias culturales, lingüísticas, estéticas y filosóficas que han dado forma a la idiosincrasia lagunera. Fue fundada en el siglo XV y su diseño urbanístico era fruto de la sociedad del momento.
El trazado de sus calles se encuentra prácticamente intacto, reflejo de la concepción naval y científica de la época del 500. Ciudad abierta, no fortificada, prototipo de ciudad-territorio de las fundaciones americanas. Todos estos motivos condujeron a que el 2 de diciembre de 1999 el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO hiciera pública su aprobación del título de Patrimonio de la Humanidad para la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. A partir de este momento, el equipo de gobierno de Aguirre elabora, con el consenso de todos los grupos políticos, un plan especial de protección del casco con el que se pretende no solo proteger los bienes culturales, sino también promover entre sus ciudadanos un desarrollo económico. Sin embargo, la continuidad de este título se ha puesto en duda en las últimas semanas. Según las informaciones ofrecidas por algunos medios de comunicación, el Consejo Internacional de Museos y Sitios ha elaborado un informe en el que se recomienda modificar algunas de las actuaciones de dicho plan para mantener intacto el trazado de la ciudad y conservar el interior de las viviendas tradicionales, auténticos baluartes de la arquitectura canaria. Este informe no indica en ningún momento la pérdida del título de Patrimonio de la Humanidad, pero tan solo la idea de que esta concesión otorgada por la UNESCO se retire supondría un duro golpe para el actual equipo de gobierno y para los laguneros, que con orgullo han mostrado siempre predilección por uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de Canarias. Bien, este ha sido ese informe para abrir boca, inicial, sin mayores profundizaciones. Y a partir de ahora sí que podemos ya entrar, si les parece bien, podemos entrar en el debate. Un poco para situarnos y sobre todo para aquellos televidentes que no estén al tanto del asunto, corríjanme si me equivoco, pero bueno, un poco el conflicto, digamos, o la polémica surge por un escrito que llega a la alcaldesa de La Laguna con fecha 25 de mayo, enviado por la presidenta del Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ¿no? Y en el cual se agrega un informe que de alguna manera sale al paso del Plan Especial de Protección, del PEP, y que hace objeciones a ese plan especial. Bien, me parece que básicamente, para empezar, por ahí van las cosas, ¿no? Don Adrián, por ahí van las cosas. Sí, yo preferiría que contestara a doña María Luisa, que es la responsable del plan especial. Del plan especial. La autora, vamos, la directora. La directora del plan especial. Directora, sí. Directora del plan especial. Ha sido así, es decir, o sea, el plan especial por lo que hemos escuchado en el informe inicial, se realiza después de ser declarada La Laguna Patrimonio de la Humanidad. Sí. Y se elabora, desde luego, con la parte de su dirección técnica, etcétera, etcétera, se elabora, hemos querido entender en el informe, por consenso. Absolutamente. Por consenso de todos. Sí, sí, de todos los grupos políticos. Es más, uno de los trabajos y de los temas que más tiempo ha llevado al equipo redactor, y además ha sido un tema de principios. Es para nosotros como equipo redactor un tema de principios, es compartir cada una de las decisiones y de los pasos que se han ido dando, informar a todos los grupos políticos del ayuntamiento de los pasos que se han ido dando. De hecho, nosotros hemos dedicado muchísimas horas y cantidad de reuniones con todos los grupos políticos para irles informando de todos los pasos que se daban en el plan especial. Bien, a partir bueno, después de elaborar ese plan especial, de ese PEP, sí que hay otro, no episodio, pero sí otro acto, que es la Ley de Patrimonio de Canarias, ¿no? No, antes. Antes. Pero antes, esa ley, antes. O sea, el plan, usted ve, pues es una de las cuestiones... Antes, la ley es del 99. Sí, pero la ley es de 1999. Pero ya el plan está adaptado a esa ley. Obligatoriamente. 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 Hay una ley de patrimonio de Canarias de 1999 que es la que reglamenta qué contenidos deben tener los planes especiales y cómo se tienen que hacer. Sí, por lo tanto, quienes pueden alegar que no están, vamos, que el plan no se adecua a eso, están equivocados, es decir... Pues que nos digan en qué. No, yo no, al contrario, yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que dice el informe
es que nuestros niveles de catalogación o nuestras clasificaciones de catalogación son A, B, C o D, que no les gustan, y nosotros decimos, pues mire usted, son las que están recogidas en la Ley de Patrimonio de Canarias, y la ley está para cumplirla. Ustedes perdonen que yo pregunte, pero claro, tengo que preguntar porque es la única manera de que la información fluya. En ese consenso de todos para el plan especial de la laguna, ¿también participan representantes de ICOMOS? No, y esa es una de las cosas que le quiero decir y señalar como sorprendente para nosotros. ICOMOS dice que tiene la tutela de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Nosotros llevamos, ya va a hacer 2 años, redactando este plan. Nuestra forma de trabajar es que cuando se van cumpliendo determinadas etapas se van produciendo documentos que se hacen públicos y se discuten con las fuerzas políticas y las fuerzas sociales. En este sentido, decirles que por febrero del año pasado se preparó un documento que se llamaba prediagnóstico, un documento en el que ya se decía cuáles eran las cosas que estaban condicionando la vitalidad del casco y por dónde debían ir los caminos para la revitalización. Documento que se repartió a todo el mundo, nos reunimos con todos los grupos políticos, etcétera. Nunca tuvimos ninguna reacción de parte de ICOMOS, pero ni en la serie de presentaciones que ha habido después, cuando se entregó el plan, que hubo 5, 6 o 7, ya no me acuerdo, un montón de presentaciones. Y lo más sorprendente, este plan, la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias dice que debe haber 30 días de información pública. Nosotros lo hemos tenido en información pública 70 días, 70 días. ¿Y no ha habido alegaciones? Nada, no ha habido una palabra de ICOMOS. Es sorprendente que luego, un mes y pico después, se monte este escándalo, por llamarle de alguna manera, y haya esta reacción. Hombre, si su intención era colaborar y mejorar a que el plan especial fuera lo mejor posible y a evitar barbaridades, pues han tenido mucho tiempo para decir algo. Para mí eso es difícil de explicar. Bueno, yo creo que hay que precisar algunas cuestiones que, sobre todo, situar a los televidentes. Es decir, el plan especial ha sido elaborado por un equipo con experiencia en ciudades patrimonio, es decir, la preparación técnica de los redactores del plan especial está fuera de toda duda, porque en alguna ocasión se ha comentado si son personas que no conocen la laguna, que no conocen sus características, su situación y mucho menos. O sea que en ese sentido fue un concurso abierto, un concurso público que con todas las garantías, y en ese sentido se presentó la persona probablemente que conoce mejor los temas de patrimonio en la elaboración de planes especiales, que es María Luisa Cerrillo. En ese sentido no se ha cuestionado en todo el proceso. El plan especial se ha elaborado con bastante detalle, se ha entrado vivienda por vivienda, es decir, que los vecinos del casco conocen perfectamente lo que se está haciendo el plan especial. Se presentó públicamente en la UNED en su momento y ahí ha habido un proceso de conversaciones, de discusiones tremendas con los vecinos y las instituciones. Esto se desarrolla con toda normalidad hasta que se presenta de forma provisional el plan especial, que fue en diciembre del 2003, noviembre-diciembre. Noviembre. A partir de ahí... Noviembre. A partir de ahí, un periodo... Ahí empieza el periodo de información pública. Todavía no. Periodo de alegaciones. Incluso se presenta el plan especial con consenso. La alcaldesa toma decisión que no es por decreto y lo presenta en un pleno. Y efectivamente todas las fuerzas políticas discurren en esa línea de consenso. Se presentan alegaciones, yo creo que bastante productivo en María Luisa, que 152. 152, donde vecinos, instituciones, el propio Partido Socialista presenta alegaciones. Y en esas 152 alegaciones, cosa que no se hace en muchos planes, positivas son prácticamente el 70%. O sea, sí. que ¿Se atiende el 70%? Se atiende el 70%. Sí, se atiende. Se atiende. Bien. Total o parcialmente, pero se atiende. Habitualmente en algunos planes es que las alegaciones no se les hace ni caso, que es puro trámite. Hemos contestado una a una. Lo cual es bastante, no lo digo, es terrible. no lo digo como norma a seguir, es como norma a no seguir, pero claro que habitualmente en muchos planes las alegaciones, pues... es un trámite. Nada, es un mero trámite y se da por tal. Por lo tanto, si el 70% de esas 153, dos alegaciones,
Pues un porcentaje estimable, ¿no? Sí, alto. Hombre, Eso indica... empieza porque hemos tenido 70 días, no 30. Ya. O sea, vez y media, Sí, el doble. claro. Y ahí todo transcurre normal, salvo algunas diferencias puestas de manifiesto públicamente entre el equipo de gobierno y el equipo de oposición. Básicamente el tema de los juzgados, las quinteras, Instituto Cabrera Pinto, bueno, en general unas 5 alegaciones. Dos o tres puntos, me parece, Son ¿no? 5 puntos donde hay discordia, pero que en la senda de consenso se puede discutir y se puede tratar sin ningún problema. Es curioso cómo nos enteramos al ayuntamiento, y eso desde el punto de vista institucional, yo creo que no debe ser el proceder en una sociedad democrática, una institución como es ICOMO envía, yo no sé si es la institución quien recibe los medios de comunicación, reciben el informe sin el ayuntamiento recibirlo formalmente. Yo creo que esas cuestiones... Ni el equipo redactor. ni el Tardamos equipo 5 redactor. días en recibirlo. Bueno, O sea, ustedes recibieron el informe de ICOMOS 5 días después posteriormente a de que estar en la apareciera prensa en los todo el medios de escándalo. comunicación. Bien. creo que lo tenía mucha gente, muchas personas, pero el ayuntamiento no lo teníamos. Ya. Y Nosotros. fielmente nosotros públicamente sí expresamos que no teníamos el informe. Bien, nosotros procedemos con cautela en el sentido de una reunión las fuerzas políticas donde recibimos el informe y posteriormente, una semana después, un informe de alegaciones de la redactora del plan especial para contrastar los dos. Y en medio todo el debate que se produce, sobre todo con una noticia patética que yo creo que contamina lo que es la verdadera discusión con sosiego, con reposo, que es la amenaza del título de Patrimonio de la Humanidad, cuando amenaza total. hay que decir que sigue en discusión el plan especial, o sea que el plan especial no se ha aprobado. Eso es lo que ahí iremos a parar. Don Adrián, está usted muy callado. Y estoy dejando hablar a las dos personas más cualificadas en este tema, la autora del trabajo y el Los concejal autores, responsable. tú Es decir, también. Por supuesto, bueno, pero yo- usted es asesor del plan. Bien. No, y autor de una parte importantísima también, Y de patrimonio sabe No, más que el pero- concejal. Poquito, pero no, poquito. una persona, un aprendido por periodista a ser cauto y dejar que la gente se exprese para Vamos, que... Adrián. Venga, Vamos, Adrián. al grano, Vamos. don Adrián. Dígame usted, señor. No. ¿Alguna, en este punto que Sí, estamos viendo, hay alguna Sí, cuestión? bueno, a mí hay una cosa que sí me ha sorprendido porque La Laguna es una ciudad difícil, ¿no? Difícil porque es una ciudad corta donde todos nos conocemos, de cualquier calle a cualquier calle todos pues pasamos un rumor de un lado a otro, ¿no? Funcionan las esquinas. Sí, es un buen lugar donde haber una facultad de ciencias de la información. Sí, se aprende muchísimo en la propia calle cómo se debe funcionar. Y bueno, hay unos niveles que a uno le llegan a sorprender. Es decir, por ejemplo, se ha querido confundir diciendo que el plan contempla la demolición del edificio de los juzgados, cuando el plan no contempla la demolición del edificio de los juzgados, sino el plan responde a los servicios jurídicos de la Consejería X del Gobierno de Canarias de Justicia y le dice, si ustedes quieren hacer el tal edificio, lo que tienen que hacer es una cosa así. Pero no quiere decir, no le dice específicamente tiren. Y esto sirvió de base a que salieran pues a la calle, puesto una mesa petitoria para pedir firmas, y esto ha creado un cataclismo. ¿Por qué? Porque la gente, basta que haya una mesa para que la gente acuda. Basta que ponga una mesa para decir vamos a insultar a fulano y así va la gente a insultar a fulano. Quiere decir con esto, les estoy haciendo una broma de algo muy serio, quiero decir con esto que se lleva a la opinión pública que se va a destruir el patrimonio. Entonces a mí me vino a la memoria los años 70, cuando el ayuntamiento, el mismo alcalde que permitió la construcción del edificio de juzgado, fue el alcalde que permitió la destrucción del casino de Mariano Estanga o el edificio de Pintor de la Calle de la Carrera. El mismo alcalde, que obviamente no voy a nombrar. Entonces, se permite la demolición de edificios singularísimos en la ciudad, en la Calle de la Carrera, y se permite la adecuación de un edificio de juzgado y a la gente le entra el sentimiento por el edificio nuevo y no se acuerda, no llora por el edificio viejo. Y entonces cuando a uno le viene todo el mundo de confusión, dice, ¿qué hacer? Porque claro, la ciudad está llena
absolutamente plagada de errores urbanísticos. Iremos sobre esos errores ahí y en eso. Es donde me quedé, ¿eh? Sí, en los errores urbanísticos. Y ahí volveremos bien. en la próxima fase del debate. Estamos en el debate aquí en Canal 8 y en Crítica en 8, en el debate sobre la laguna Patrimonio de la Humanidad. Bueno, al hilo de la polémica que en estos tiempos se está produciendo con el plan especial, el informe ICOMOS, etc. Nos habíamos quedado, vamos a escuchar ahora declaraciones del presidente y del vicepresidente del CICOM, así como de don Pedro González, catedrático de Bellas Artes y exalcalde de La Laguna. Vamos con esas declaraciones. Nos gustaría que el informe que se ha mostrado en la prensa y además que se ha hecho público se actualizara a los criterios de la Carta de Cracovia del año 2000 para precisamente poder compararlos con las situaciones actuales. Entendemos que, desde luego, desde ese punto de vista, no solamente tendría problemas una declaración como la de la ciudad de Laguna, sino todo. Cáceres tendría que cerrar el Albaicín y tendrían que cerrar innumerables centros históricos en estos momentos en España y en todo el mundo. Ese título, esa designación, yo creo que es importante para La Laguna. Yo como lagunero me siento honrado y orgulloso de que eso sea así, que se está designando no solamente el patrimonio artístico y urbanístico de La Laguna, sino además se está designando su historia, la importancia, el peso político y económico y de todo tipo que ha tenido en el archipiélago, de manera que esa posibilidad no me pasa por la cabeza. Bueno, yo creo que efectivamente se ha organizado un auténtico lío de cuestionamientos y de enfrentamientos en torno a algo que no pienso que tenga ningún fundamento ni base. La eliminación de una ciudad histórica, un centro histórico de la lista mundial del patrimonio requiere un proceso que no simplemente el mero informe personal o particular de la presidenta de ICOMOS España, sino que es ICOMOS internacional y lógicamente tiene que darse la audiencia, tener suficientemente base y argumentos y estar acreditado. Si esto se aplicara, lo que se le dice hoy a La Laguna, se aplicara a Toledo o a otros centros históricos con mucha mayor tradición, ya le hubieran quitado el título del patrimonio, porque efectivamente la gestión de los centros históricos es muy complicada y realmente siempre aparecen problemas o dificultades que hay que ir subsanando lo más rápidamente posible, ¿no? Lo que tiene que hacer la ciudad en este momento es sentarse a ver qué modelo quieren. Y en ese modelo yo entiendo que deben participar todos los interlocutores válidos. Y los interlocutores válidos, aparte de los ciudadanos y los políticos, son las instituciones, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y hay que vivir y provocar precisamente un proceso que contribuya a que la ciudad tenga un modelo de vida para el mañana. Un modelo de vida que equilibre su situación de patrimonio de la humanidad con su situación de siglo XXI, puesto que lo que los ciudadanos a donde tienen que llegar y lo que le van a exigir a todos los responsables es calidad de vida. Yo no sé los términos ni el protocolo que existe para este nombramiento y repito, habrá un mínimo de condiciones. Ese mínimo de condiciones el ayuntamiento trabajará en ese sentido. Y repito, debe haber una lealtad hacia la ciudad, que es el fin último de la política, y en este caso concreto, que es un tema que nos afecta y nos beneficia a todos, estará todo el mundo dispuesto a colaborar y a plantear los proyectos que se tengan o a discutir los proyectos que se vayan a hacer, pero siempre con el sentido de que el resultado sea un resultado positivo, no la negación, ni la obstrucción, ni nada de esto. Creo que aquí en este caso no puede existir por ideas distintas que se barajen. Siempre tendrá que salir el sentido positivo de conservar la laguna con esta designación que ha sido magnífica, creo yo, para la laguna.
Yo creo que en torno al tema del patrimonio, bueno, yo como iniciador en su momento del proyecto del año 87, yo pienso que se ha olvidado mucho el interés general de la laguna, el interés de su patrimonio, de su casco, del municipio, para convertirlo un poco en madera, en la leña del pleito político, del conflicto político, por un lado, más los enfrentamientos de tipo profesional. Hay gente que tiene sus intereses, sus perspectivas muy legítimos, por otra parte, pero que en el fondo luego proyectan o lo proyectan en torno a instituciones, a tensiones o a problemas puntuales. El caso concreto de la laguna ahora también está muy relacionado con el conflicto de los juzgados y el tema de que si tiene que derribarse o no derribarse, construirse o rehabilitarse. Y yo pienso que esto es peligroso para la laguna, efectivamente, más que ICOMOS mande una carta de este tipo, que es la pérdida de horizonte, de perspectiva, de estrategia y de trabajo. Yo pienso que en este momento lo que hace falta es crear grandes consensos, y el SICOE está en esta línea, es decir, que se creen debates sosegados, racionales, serios, que la laguna tenga un plan especial de protección lo mejor posible y lo más consensuado posible, y que esta serie de pleitos e intereses personales se resuelvan sin afectar los intereses generales, que me parece que es lo que está en juego en este caso concreto, en el caso de la laguna. Estamos intentando, se está trabajando en Canarias, en que haya otro tipo de declaraciones relacionadas con la UNESCO. Hay una declaración en la que se está trabajando de patrimonio intangible, de patrimonio inmaterial del silvo gomero, y entiendo que eso no nos ayuda. O nos ayudan poco. Hace poco estuvimos contribuyendo también a que la declaración del Parque Nacional de las Cañadas del Teide se eleve a la condición de patrimonio de la humanidad. Salir con este tipo de declaraciones en nuestra comunidad ante una opinión pues, nacional o internacional pues, no contribuye para la imagen de la ciudad en nada. No se corresponde la imagen de la ciudad con lo vertido y analizado, o al menos desde ese punto de vista. Hasta aquí las declaraciones de don Miguel Ángel Fernández Matrán, de don Osvaldo Brito y de don Pedro González. Antes de continuar, nos habíamos quedado en la primera fase con esos, ¿cómo eran? Errores o desastres. Desastres urbanísticos. Ya uno no sabe cómo llamarlos porque parece ser que el falso histórico se convierte en sentimiento y lo auténtico que se derriba, eso forma parte de del vertedero público de la isla, ¿no? Por cierto que el vertedero público de la isla contiene hasta el cuerpo, los cadáveres de Núñez de la Peña, por ejemplo, que fueron vaciados de la iglesia de San Agustín y tirados al vertedero. Pero eso nadie lo dice. Y cuando uno dice estas cosas, Dios mío, se han llevado a Núñez de la Peña, no está. Y hay que decirlo alguna vez, ¿no? Sí, efectivamente, hablando de la Carta de Venecia y de la nueva Carta de Atenas, coincide los años, la Carta de Venecia en los años 60, con otras cartas de los años 70, coincide con los momentos de máxima destrucción de la ciudad de la laguna. Es decir, mientras se está propiciando la Carta de UNESCO de no sé qué, se está destruyendo la ciudad. Mientras se está haciendo la Carta de Cracovia, se están cargando la iglesia de la Concepción de la Laguna. Y aquí nadie dice absolutamente nada, sino cuando a alguien se le ocurre hablar porque forma parte de algún grupo importante de poder dentro de UNESCO o dentro de ICOMOS. La verdad es que uno llega a cansarse bastante y llega a coger una artera tan grande de defensa del patrimonio que ha llegado a pensar en quedarse en casa y no hablar más de este tema porque es muy grave. Es muy grave la situación. Yo soy testigo mañanero de algunas de esas tentaciones del profesor Adrián Alemán, pero a pesar de esas amenazas que él hace, después él continúa en la brecha, sí, como buen lagunero y como no podía ser de otra forma. Bien, ICOMOS, estamos hablando de ICOMOS, conste también, que también ha sido invitada a ICOMOS, representante de ICOMOS a este debate, y también, igual que el grupo socialista del Ayuntamiento, pues han declinado su asistencia. Pero que conste que han sido invitados para estar aquí. Bien, con esto no hago ningún tipo de censura, libre mal cielo, porque todo el mundo es libre de participar o no participar, faltaría más en un debate. Como no está aquí ICOMOS, no es que yo me tome esa representación, hasta ahí podíamos llegar, pero sí un poco para entrar en materia. En ese informe, corríjanme, ustedes lo conocen mejor, pero en ese informe ICOMOS lo que viene a plantear es que el plan especial
no, bueno, en el caso del centro histórico, no atiende la conservación de los valores históricos y culturales que se incluyeron en la lista del patrimonio mundial. Y añade, más del 27% de los bienes monumentales, de seguir adelante este plan especial de protección, se verían, se verían carentes de protección, más del 27%. Y ese porcentaje desprotector, digamos, podría aumentar, ¿no? Y entonces hay como 13 pronunciamientos en 13 tal, negativos o descalificativos hacia el plan especial. ¿Me he equivocado en el planteamiento o no? No. Es así. Bien, y Como vamos sinopsis entonces, ¿tiene razón o no tiene razón? ¿Y cómo es cuando habla de que más del 27% de los bienes monumentales se verían o se ven disminuidos en ese nivel de protección, sobre todo atendiendo a los valores históricos y culturales? Estamos hablando del centro histórico, ¿no es eso? Sí. Bien. Vamos a ver. Antes hemos dicho que hay una ley de patrimonio de Canarias, Sí. de 1999. Los documentos que se mandaron a UNESCO para la declaratoria se elaboraron bastante antes de que saliera la ley de patrimonio de Canarias. Luego llega la ley, afortunadamente, y establece unos determinados niveles de clasificación, de catalogación para los edificios, en función de su importancia, integral, ambiental y parcial. Es el lenguaje que se utiliza en esa ley. En ese informe de ICOMOS, lo que dicen es que se les baja la catalogación, el nivel de catalogación a los edificios. Mire usted. Perdón, el nivel de catalogación, lo digo para muchos de nuestros televidentes, es el tener mayor protección o menor protección. Claro, sí. Por ejemplo, integral es la calificación máxima de O protección. sea, que eso no se puede tocar. No. O sí tocar, pero según y cómo. Claro, sí tocar, pero según y cómo. Tú lo has dicho, perfecto. Bien. O sea, integral es como el nombre y apellido que se le pone a los mejores edificios. Bien. Los que van siendo un poco mejores o no tienen la importancia arquitectónica, histórica, etcétera. Por ejemplo, el 90% de la edificación civil normal de las casas tradicionales, pues casi todas están en la catalogación de ambiental de la Ley de Patrimonio de Canarias. Y luego ya cuando lo que queda son cosas puntuales, pues una escalera, un zaguán, no sé qué, pues entonces para eso está la catalogación de parcial. O sea, ¿qué se protege? Parcialmente una cosa, una puerta, una ventana, ¿entiendes? La Ley de Canarias yo creo que es muy clara, estupenda. A nosotros nos parece estupenda. Dentro de esa calificación de integral, integralísima, para los edificios estupendos, vale. La realidad de lo que pasa en la laguna, bueno, también pensamos que cuando se hizo el documento que se mandó a UNESCO, pues no había detrás 2 años de trabajo entrando a todos y cada uno de los edificios, monumentos, etcétera, etcétera, y no había, como hay en el plan especial, una ficha dibujada sobre la planta de cada edificio, analizando en cada uno de los edificios, pues esto es auténtico, esto es un añadido, esta es una arquitectura que invade un patio, esta es una cosa que se ha añadido después, etcétera. Entonces nosotros para esos edificios hemos hecho una ordenanza con las líneas exactas marcadas de qué es lo que debe protegerse y qué es lo que se ha añadido posteriormente o no. Entonces, eso que, como os dice, bajar el nivel de protección no es tal, sino que, por ejemplo, y le pongo a las personas que están oyéndonos un ejemplo que van a entender muy bien, porque esto al final los arquitectos somos tremendos y los urbanistas acabamos hablando un lenguaje que solo entendemos nosotros. Eso les pasa a muchos como técnicos. Los médicos y los abogados, les etcétera. Pasa a muchos técnicos. Pero un ejemplo que va a entender todo el mundo. Por ejemplo, el Palacio de Nava. El Palacio de Nava es uno de los edificios que dice el informe de ICOMOS que le bajamos la protección, que el Palacio de Nava no tiene integral 1. Pues no, señor, no tiene integral 1, pero ¿sabe por qué? Porque el Palacio de Nava tiene una primera zona frente a la calle Navegrimón, que es el trozo auténtico del palacio de mayor valor, que está muy bien conservado. Hombre, está muy bien conservado, está con las cubiertas hechas pedazos, muy ruinoso, etcétera, pero está, tipológicamente está. Tiene una segunda parte a continuación, que sería el traspatio, el segundo patio, que es el patio de servicios que se da en casi todas las grandes casas, en mayor o menor tamaño, que ya está invadido, ya está construido en buena parte, pero todavía se ve muy bien, se lee muy bien el patio todavía. Y tiene una zona, una ala completa que da al Callejón del Agua, completamente sustituida y alterada. Habitación, baño, habitación, baño, habitación, baño, construida con edificación industrial, bloque y hormigón. Pues, ¿qué hace el plan especial? Pues mire usted, integral, integralísimo. Pero 2, ¿por qué? Porque tiene zonas absolutamente auténticas, pero tiene zonas que no lo son. Y eso es una realidad. ¿Desprotegemos el Palacio de Nava por eso? Pues no, señor.
nos ajustamos a la verdad. Sí, yo creo que, además de que no entro en las cuestiones técnicas, María Luisa, que es una experta en esto, yo creo que hay un planteamiento que hay que poner sobre la mesa. Aquí hay dos modelos diametralmente opuestos. Uno es el modelo de conservación de patrimonio y todo tiene que supeditarse a la conservación del patrimonio. Congelación. Quiere decir que todo se tiene que sacrificar a la conservación. Y hay otro modelo, mucho más moderno, mucho más actual, que es los patrimonios históricos hay que conservarlos, pero supeditar muchas de las cuestiones a un desarrollo social, económico. Lo que Miguel Ángel Matrán decía... La Carta de Cracovia. Modelo la de ciudad. Carta de Cracovia. Modelo de ciudad. Tú decías que nos podíamos interrumpir, ¿verdad? Sí. Bueno, pues las cartas de UNESCO traídas y llevadas, no se puede mencionar solo las cartas de UNESCO que interesan a determinados planteamientos. Hay que mencionarlas todas. Entonces, las últimas cartas de UNESCO, entre otras la Carta de Cracovia, que es de las últimas cartas producidas, dice clarísimamente que la rehabilitación de un centro histórico solo es posible si hay una recuperación económica y social. Y esa es una carta tan de UNESCO como las otras. Y para que los televidentes lo entiendan, es decir, el modelo el primero que decía, conservación del patrimonio a toda costa, es el modelo actual de la laguna. No nos equivoquemos. La laguna, el casco, se está cayendo. Es decir, hay 110, o me corrige María Luisa, 110 edificios, pequeños, unos grandes, otros con más habitaciones, con menos, que se están cayendo. Es decir, vacíos, sin posibilidades de habitabilidad, no solo por los herederos, sino por expectativa de algún inversor. Quiere decir esto, no es que se genere especulación, sino es posible combinar conservación del patrimonio con dinamizar económicamente, socialmente, culturalmente. Si nosotros no somos capaces de incentivar la residencia en el casco, generando dinamismo, nosotros vamos a las 8 de la tarde por la calle La Carrera, por la calle San Agustín, y no nos encontramos con vida. Y la vida la hacen los residentes, los niños, los mayores, los más jóvenes, y eso es un planteamiento que se ha incorporado en el plan especial. No nos equivoquemos, hay dos modelos, un modelo bastante conservador, pero hay otro que es posible compaginar patrimonio, conservación del patrimonio con dar vida. Bien, volveremos a otra fase de este debate y mientras tanto hacemos otro nuevo paréntesis. La laguna Patrimonio de la Humanidad es el objeto de este debate en Canal 8 y en Crítica en 8 que nos ocupa ahora. Vamos también a escuchar pues, opiniones de la ciudadanía en la calle a la que se va a manifestar y que bueno, que de distintos, como siempre, de distintas posiciones o de distintos puntos de vista, pues van a expresar ese parecer que tienen sobre el asunto. La laguna es muy bonita, pero la laguna necesita para ser patrimonio de la humanidad muchas cosas, como es tanto tráfico dentro de la ciudad, tener los jardines. No hay derecho, no hay derecho. Esto hace muy poco tiempo que lo sembraron, pues mira cómo están, que ni regados parece que están. Que sí, que a pesar de eso debería mantenerse. Lo que pasa es que tendrá que conseguir las condiciones que le han exigido. La laguna últimamente está un poco abandonadita, bastante diría yo. Sí, claro, es una cosa que nos ha costado a todos los laguneros y que debemos mantenerlo. Pues sí, creo que sí. Es una cosa bastante interesante que tiene la laguna, aparte de su historia, su fisonomía y demás. Pienso que sí, lo que pasa es que debería tener subvención del mismo organismo que le ha concedido el título, vamos, porque aquí hay mucho patrimonio y pienso que es muy costoso mantenerlo. Pues considero que sí, por la historia que encierra, ¿no? Pero asimismo también encierra el título de ciudad cultural y bueno, estamos haciendo entre todos cosas para poder mantenerlo, porque eso sí que ya casi que no tenía motivos, ¿no?
haciendo cosas entre todos también por parte de la ciudadanía, precisamente por ese título de Patrimonio de la Humanidad. No solo la corporación en primer lugar, no solo el ayuntamiento, no solo las instituciones laguneras, no solo las instituciones autonómicas, las instituciones insulares, las instituciones de la Unión Europea, quien sea. Empezando también por la ciudadanía lagunera y la ciudadanía de la isla, porque al final la laguna es también ciudad de la isla. Tiene que colaborar en justificar día a día ese título de Patrimonio de la Humanidad, ¿no? En hacerlo bueno, en hacerlo viviente, ¿no? En hacerlo viviente, no solo que conste como un reconocimiento en un momento determinado, ¿no? Bien, pero yo no quiero interrumpir el debate, Dios me libre. Me parece que había una posición por parte de doña María Luisa, no coincidente con don Urbano. Y a mí me gustaría que la expresara. Sí coincidimos. No coincidente del todo. Sí, no. Hombre, discrepen en algo. Sí, ya estoy discrepando. No discrepo. Esto de la rehabilitación del patrimonio, como muchas otras cosas que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, fundamentalmente, y la arquitectura y el urbanismo tienen todo que ver con la calidad de vida de las personas, la calidad de nuestras ciudades es al final nuestra calidad de vida. Pues esto de la ciudad histórica, que hace mucho tiempo que está en las mesas de trabajo y en los políticos, y años llevamos dándole vueltas a esto mucha gente, solo se puede ver de dos maneras, solamente de dos maneras. Y yo le decía Urbano, ¿solo de dos maneras? Y yo le decía Urbano, no, solo de una. Y cuando le decía solo de una no es que le llevara a la contraria, es que la manera conservadora, la manera de la congelación de la ciudad histórica, o sea, la manera que dice que las personas están al servicio de la ciudad histórica y no la ciudad histórica al servicio de las personas, que es lo que defendemos nosotros, se cree que protege, pero no protege, congela. Y una ciudad congelada es una ciudad que acaba convirtiéndose en una carga para la propia comunidad de tal calibre que al final no sabe qué hacer con ella. Ejemplos tenemos a montones. Miguel Ángel Matraz ha mencionado, por ejemplo, Cáceres, que es una enorme preocupación, que es un ejemplo de centro histórico congelado. Ya van saliendo de esa situación a base de echarle mucha imaginación y muchas inversiones e intentar, pero realmente ese sería casi un ejemplo extremo de ciudad congelada en el cascarón, ¿no? De ciudad a la que se le ha quitado la contaminación maravillosa de la gente, ¿no? Yo creo que además los encuestadores han planteado una... Los encuestados han planteado una verdad como un templo, y es que la combinación de la inversión pública y privada. Por mucho que se invierta públicamente desde el sector público, las distintas administraciones, si no hay inversión privada, no es posible dinamizar el casco. Nosotros en este momento, es curioso además, cuando se está haciendo algo en el casco de la laguna, que en este momento estamos reurbanizando la calle Viana, que está hecho un tramo enorme, lo puede ver desde Cristo hasta casi ya San Agustín, donde se ha hecho un diseño de recuperar adoquines tradicionales, todos los temas aéreos de cables y de telefónica, de luz, subterráneo, y ahora vamos a comenzar, esta noche tenemos una reunión con los vecinos, vamos a comenzar la calle Herradores, con las obras del tranvía se va a hacer el parking de la Trinidad, ahora las Quinteras con la concesión también se está diseñando un tema ahí de foco para esa zona, con aparcamientos, etcétera. Y yo creo que este dinamismo desde el ayuntamiento y de las distintas administraciones, Cabildo, Gobierno de Canarias, hay que seguir, lo que se puede hacer es poco realmente, o sea, hay que pensar en más. Ahora, es necesario la inversión privada. La inversión privada se dinamiza cuando hay una planificación que genera expectativas. En estos momentos, en la laguna hay un plan general que genera problemas para poca seguridad y pocas expectativas para el inversor privado, y el plan especial va a suponer realmente un elemento de dinamización estupendo, ¿no? para fomentar el casco. Bien, Adrián, ¿alguna cuestión? Sí, no, hay un par de cosas muy cortas, ¿no?
La laguna, a mí personalmente me preocupa muchísimo su rehabilitación. ¿Pero por qué? Porque es que no se puede hacer. Si no lo hacen los particulares, es muy difícil que lo haga la administración pública. Eso no podría ser nunca, ¿no? Pero si a los particulares no le damos facilidad, los particulares tampoco lo van a hacer. Entonces, el responsable de que una casa se esté cayendo es responsable de que se caiga la de al lado. Es decir, yo estoy con una casa propiedad mía que está en el suelo, estoy perjudicando al vecino, al otro y al otro. Es decir, va a caer por cataclismo, ¿no? Va a caer la ciudad entera. Entonces, es lamentable, yo creo, y esto habrá que decirlo muy, muy rotundamente. Es lamentable que de instituciones nacionales y de asesoramientos locales se hable a las instituciones nacionales del respeto absolutamente como en el siglo XIX de las ciudades. A mí me parece que la laguna se parece más a La Habana, a Puerto Rico, a San José de Costa Rica, etcétera, que a Venecia. Es decir, estamos más en la Carta de Cracovia, como antes decía María Luisa, que en la Carta de Venecia y menos en la Carta de Atenas del año 33. Es decir, no estamos en esa situación. Estamos en una arquitectura pobre, una arquitectura humilde, no es palaciega, no es de mármol, no es de piedra de granito, una arquitectura que se desmorona, se degrada de tal manera que se cae. Yo les rogaría a la gente que mirara por algún agujero de alguna puerta de esa o se asomara a una azotea en la casa de enfrente para que viera la tragedia que significa hoy en la laguna el estado catastrófico del plan. Es de echarse a llorar. Eso no lo saben ni los historiadores del arte, ni los historiadores de la historia, ni los geógrafos urbanos. Es decir, Dios mío, pónganse un día de pie y salgan a la calle y vean qué es lo que está pasando. Y eso es de una urgencia enorme, porque se están creando conflictos con los palomares, las palomas metidas en los edificios, se están creando problemas de cuestiones quísticas, de pulmón, se están creando en la ciudad. Yo no estoy alterando, ni quiero molestar a nadie, pero hay enfermedades que se están produciendo porque hay palomas metidas dentro de la casa. Hay estiércoles en las plantas altas y bajas de más de 30, María Luisa los ha visto, de más de 30 centímetros de altura. Pero digan, la responsabilidad de los propietarios, pero es verdad que en la laguna el no tener un plan especial que genere una expectativa, una viabilidad, ha sido el elemento fundamental, lo que ¿verdad? no se le puede decir a un propietario de una casona lagunera de 500, 600, 700 metros cuadrados es que va a caer sobre sus espaldas absolutamente el mantenimiento de la rehabilitación sin darle ninguna otra salida. Y reconstruir una vivienda de 500 metros para dos personas. Y poniéndole todos los inconvenientes y teniéndole 3 y 4 años para sacarle un expediente con un permiso de intervención y luego no dejándole hacer nada y obligándole a mantener viviendas de 500 y 600 metros cuadrados. Hombre, que estamos en el siglo XXI. Bien, doña María Luisa, yo le voy a plantear, no solo usted, sino aquí en el debate, como no está incómodo, pues tengo yo que asumir aquí determinadas preguntas. Bien, yo antes, al hilo de ese informe, donde se expresa que más del 27% de los bienes monumentales verían disminuido tal, ¿usted ha calculado exactamente de ese 27, hay algún punto porcentual de los 27 o hasta dónde puede tener y cómo razón en ese sentido? Pero si es que no sé por qué lo dicen. ¿Cómo voy a haber calculado puntos porcentuales? Mire usted, nosotros hemos ido edificio por edificio. O sea, que no tienen absolutamente ninguna razón. Pero si es que, vamos a ver, primero nosotros somos profesionales, o sea, los arquitectos y los urbanistas somos profesionales. Sí, se lo digo desde ese punto de vista, claro. Oiga, no decimos el 27%, no. Ahí me dicen, el edificio tal en la calle cual. Vista la ficha de ordenanza del plan, pues ustedes están diciendo que este sector no tiene valor y nosotros opinamos que sí lo tiene. Nos sentamos sin ningún problema. Que tiene valor y nosotros nos hemos equivocado y estamos mal asesorados y no hemos protegido una zona histórica importantísima. Oiga, tardamos un pispás en protegerla, porque ese es nuestro objetivo, porque como hemos entrado en la mayoría de los edificios de valor, sabemos de lo que estamos hablando. ¿Que hay una discrepancia? Pues bendito sea Dios, si llevamos 2 años con esto, ya era hora de que nos lo hubieran dicho. Entonces, ese 27 que usted llama diferencias... No, informe.
Bueno, pero tú has dicho que ibas a hacer de informe. No, yo he dicho... No, perdón. Tú has dicho que ibas a hacer de informe. Yo he dicho que sin acudir... Perdón. No, que quede claro. Vale. Me importa mucho que quede claro. Yo no tengo absolutamente ninguna posición al respecto y si la tengo no sería adecuado el que la manifestase. Por supuesto. No, yo he dicho que como no había representante de ICOMOS, iba a dar el dato del informe. Vale. Lo cual no quiere decir que yo defienda eso. Y al hilo de ese dato sí que he formulado la pregunta, ¿no? Con toda humildad del mundo. También hay otra cuestión que aprovecho ya, y es si caben o no revisiones, según ellos dicen, ellos piden criterios de autenticidad. Criterios de autenticidad, corríjanme, en concepción, en materiales y en ejecuciones. Bien, caben para salvaguardar ese testimonio, para salvaguardar ese testimonio histórico. Corríjanme si no dice eso el informe. Adrián, tú, por favor, los juzgados. No, voy a utilizarla, porque es que el otro día, haciendo un análisis sobre la iglesia de la Concepción, que está ahí arriba, en la parte alta en la parte alta de la ciudad, que abandonó el adelantado de Alonso de Lugo en 1498, porque dice que arriba no dejaba construir a nadie, porque aquí se está convirtiendo en un guirigay y empezó a construir abajo. La iglesia de la Concepción, que tuvo una muy mala intervención de un arquitecto en un momento determinado, en los años 70, se cayó. Se cayeron no sé cuántas columnas, se cayó el púlpito, se cayó la cubierta, se cayó el techo. La iglesia de la Concepción es monumento histórico-artístico de carácter nacional, cuando la laguna no era patrimonio de la humanidad ni bien cultural, del año 47, 1947. Es un monumento histórico-artístico, una placa así de mármol por fuera que lo pone. Se rehabilitó de esta manera. Las columnas que se cayeron se hicieron de hormigón y se forraron con unos rosquetes de piedra por fuera. Las cubiertas se restauraron. Eso fue para ahorrar. Con vigas de doble T y cerchas de hierro y se forraron de tea. Y el piso, que era un piso de mosaico blanco y negro, que era tradicionalmente el que sustituyó a la losa llanera del siglo XIX, cuando se restauró, se rehabilitó la Concepción, con los elementos que sobraron a la Iglesia de los Remedios, cuando tiraron a la Iglesia de los Remedios en 1911 aproximadamente. Todo eso se lleva para la Concepción y se rehabilitan los retablos nuevos y tal, y se pone un pavimento de mármol rosado de cuarto de baño. Y no ha habido una palabra de nadie que protestar, porque un arquitecto de regiones devastadas lo restaura en regiones devastadas. O sea, lo más terrible para las mecánicas con no sé cuánto para restaurar. Sí, las regiones y devastadas... sin embargo aquí se defiende, y perdón, y aquí concluyo, se defiende un edificio falso histórico de los juzgados, que me lo han cargado a mí como si yo me lo quisiera cargar, pero se defiende. El edificio de los juzgados con un falso histórico que está prohibido en la Carta de Venecia, que está prohibido en la Carta de Venecia, los falsos históricos. Prohibido específicamente que se copie el falso histórico y que se pongan placas de piedra. Está prohibido. Lo dicen ellos mismos en el informe. En el informe, ellos mismos, en un capítulo del informe... Es lamentable que se defienda una cosa y no se defienda una cosa tan importante como un momento histórico. En un histórico. capítulo del informe ellos dicen que se prohíba el aplacado de piedras. Nosotros decimos, sí, estupendo, pero si se prohíbe el aplacado de piedra, no defiendan ustedes los juzgados que tiene aplacado de piedra. Claro. Porque los arcos de piedra de los juzgados son falsos. Es que resulta que los arcos de piedra de los juzgados reflejan el ayuntamiento en arcos de piedra, igual que las Inés del convento, y lo copian en el mercado. Es decir, lo falso se refleja en la parte interior del espejo con lo verdadero. Y es una cosa de dudosa cultura, y eso existe en esta ciudad. Bien, no, yo era un paréntesis, declaración... Perdón por el tono vehemente. No, sí. Al hilo de la autenticidad. Al hablo de... Sí, pero ahora volveremos sobre los criterios de autenticidad, que no me ha contestado. No, que entonces... No, que Adrián, vale. Cuidadito. Yo creo que ha quedado clarísimo. Entonces, sí, un paréntesis autenticidad. de que regiones devastadas, lo digo para los televidentes más jóvenes, creo recordar pues que era un organismo que surgió a raíz de la Guerra Civil Española, corríjanme, para restaurar determinados... que duró hasta los años 70. Que duró hasta muy avanzado, hasta muy avanzada la posguerra y llegando casi a la democracia, a la transición. Bien, es un mero paréntesis. Ya acabamos, ya se nos ha ido el tiempo, por lo tanto, últimas intervenciones. Por lo tanto, doña María Luisa, esos criterios de autenticidad, y además, ¿cabe o no cabe una revisión? ¿O cabe o no cabe el que ustedes se sienten con ICOMOS, con quien sea?
o ya no. Sí, mire, cabe... Con el PSOE, con quien Sí, ustedes, por supuesto. los políticos, con el PSOE, con tal. ¿Se cabe o no cabe? Es que eso no es ninguna novedad, es que llevamos 2 años sentándonos con todo el mundo. O sea que Entonces no se entiende esto. Claro, yo es que no lo entiendo. Pero aparte de eso, de que no lo entienda, hay cosas incuestionables. Claro. O sea, hay cosas de las que uno no puede renunciar. Como por ejemplo, la vivienda es clave, la rehabilitación de la vivienda es clave en el casco histórico de La Laguna. Tiene que venir más gente, la gente joven tiene que poder venir, la gente de clase media tiene que poder vivir en el casco histórico. Hay que recolonizar el casco histórico, hay que devolvérselo a la gente. Eso es inamovible, yo de ahí no me bajo. Y como os diga que no se cierren los patios de las viviendas, que no se puedan acristalar, porque eso es un invariante y nunca estaban acristalados, lo sentiré. Creo que no hace falta de ninguna manera para proteger el patrimonio, que la gente que vive en esas casas no tiene por qué pasar frío con el clima de La Laguna, ni tiene por qué caerle el agua en la mitad del patio, que la calidad de vida es mucho mejor si tú acristalas el patio con un acristalamiento ligero de vidrio y una estructura metálica que cuando te moleste la quitas y punto, que no le afecta para nada al edificio. Pero no voy a hacer cuestión de eso. No. Quiero decirte que en el informe de ICOMOS hay una serie de cosas de las que no vamos a hacer cuestión. Pensamos que los ciudadanos van a vivir mejor de las otras maneras, pero si eso es una cuestión de eso no vamos a hacer cuestión. Pero sí vamos a hacer cuestión de 3 o 4 cosas de principios, de hacia dónde queremos que vaya este casco histórico. El tema de la vivienda es uno de ellos. Bien, pero ¿hay disposición a esa revisión sobre criterios de autenticidad? No, en los criterios de autenticidad no tenemos ninguna discrepancia. El criterio de autenticidad es el criterio de autenticidad, lo que no entendemos es cómo se defiende el criterio de autenticidad. Aplicación del criterio de autenticidad. Nosotros todo lo auténtico... En concepción, en materiales y en ejecuciones. Todo lo auténtico es lo que hay que conservar, lo auténtico. Bien. Pero no lo que se inventen como auténtico. Lo historicista no es auténtico, además está prohibido. Bien. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, añadir que es posible el consenso y es deseable en esa línea. No solo está el equipo de gobierno, yo creo que los distintos sectores de la sociedad lagunera necesitan el consenso como una vía de diálogo y más productiva, y en ese sentido yo creo que el equipo de gobierno del ayuntamiento está en esa vía. Es difícil no estar de acuerdo en el modelo de ciudad que plantea en este momento el borrador del plan especial. Es muy difícil, donde, como dice María Luisa, se potencia la vivienda, se convierte en multifamiliares en determinadas viviendas para potenciar la residencia, donde se potencie el turismo. En estos momentos tenemos ya 250 visitantes y verán grupos de turistas que 250 visitantes. 250.000 visitantes. 250.000, es que dijo 250.000. 250.000. Sí, y esto genera dinamismo. Es muy difícil no estar de acuerdo en potenciar el comercio en La Laguna frente a la competencia devastadora que genera las grandes superficies, y es muy difícil no estar de acuerdo en generar zonas agradables, plazas como es en la Concepción, la Catedral, el diseño urbanístico de las calles. Es muy difícil no estar de acuerdo y no llegar a un consenso en este modelo de ciudad. Y en ese sentido no entiendo, cualquier divergencia habrá que limar y es posible llegar a consenso. Esa es la idea y yo creo que hay que plantearlo en el diálogo, independientemente que el debate es bueno, el debate siempre será bueno, pero que sea con sosiego, con tranquilidad y con información. Yo diría que las cuestiones que están en debate ahora mismo son cuestiones que pueden llegar a consenso, ¿no? Como son, por ejemplo, qué hacer con la iglesia de San Agustín. Hay quien se empeña en que sea un parque romántico bequeriano, ¿no? Hay quien se empeña que el Cabrera Pinto vuelva a ser instituto. Hay quien se empeña que los juzgados no se rescate la ermita igual. O hay quien se empeña en que las plazas no se hagan. Es decir, el Cabrera Pinto tiene que ser lo que la sociedad quiere que sea. Debe ser ese gran centro cultural que La Laguna no tiene. Los institutos ya tienen su espacio. La iglesia de San Agustín debe ser lo que el plan especial propone, que un concurso internacional decida qué hacer con eso. No la opinión de uno o de otro y la mía va a la tuya y me peleo contigo si la mía no vence. No. Eso tiene que resolverlo personas autorizadas y cualificadas. Y entonces, desde que nos dejemos de tontería,
y permitamos que estas cosas vayan a donde tienen que ir y que lo resuelvan las instituciones que tienen que resolverlas, lo que no podemos estar en permanente expulso. Y hoy gano yo y mañana ganas tú y me enfado contigo y me peleo con el otro. Tiempo para la ciudad. Es una pérdida de tiempo terrible, no tenemos ya tiempo para esto. Bien, últimas palabras. No, decir que las energías deberían dirigirse hacia cosas útiles y positivas. Entonces a nosotros como equipo redactor nos duele muchísimo que este tipo de luchas y de peleas que no llevan a ningún sitio positivo o llevan a muy poco positivo, realmente lo que están es desanimando a la gente que había vuelto a confiar en la posibilidad de intervenir en el casco, a un montón de promociones y de gente que ha costado mucho convencerlas de que el casco histórico ya no iba a ser un avispero donde todo estaba prohibido, donde no. Esa dinámica de esperanza que se había generado con este tipo de polémicas, pues se le da unos golpes de muerte, ¿no? Bien, pues esperemos que la vida salga adelante y triunfe siempre. Estoy segura. Sobre la muerte. Por cierto, ya un plan informativo. Más o menos qué plazos para la aprobación definitiva del plan especial, ¿qué plazos se prevén? Desde la aprobación inicial, que fue en diciembre del 2003, hay un año para la aprobación definitiva, o sea que en diciembre del 2004 se tiene que aprobar el plan especial. Tiene que estar aprobado ya. Tiene que estar aprobado. ¿Y la ejecución, la puesta en marcha automáticamente o tienen que pasar? Eso ya está. Ya estamos haciendo cosas. La calle Viana, Herradores... Muy bien, pues muchísimas gracias por la presencia de nuestros invitados. Sí que tenemos que decirles que si en otra ocasión, pues también, porque el asunto de la laguna, el patrimonio de la humanidad, es tan trascendente que vale la pena dedicarle no un debate solo, sino más debates. Nosotros tenemos la convicción, por eso de que creemos en la esperanza y en la vida y en lo positivo, de que en una próxima ocasión, pues este debate se enriquecerá con la presencia, sin cuidado, porque los que están muy bien donde están y volverán a ser invitados, pero que se enriquezca el debate con la presencia de otras voces que hoy no han podido estar aquí. Partido Socialista, ICOMOS, órganos o personas representativas que tengan algo que decir sobre este tema, que permanecen invitados, igual que ustedes, y que el Canal 8 y Crítica en 8 estaremos encantados de hacer más debates, porque, repito, la laguna merece que la laguna patrimonio de la humanidad y muchas más cosas merece y probablemente necesita en estos momentos las aportaciones de medios de comunicación para clarificar, para facilitar el diálogo social, para facilitar el que las cosas de cara al mañana se hagan bien, no se hagan como en el pasado, a veces, una vez no por mala voluntad, sino por no poder, por no tener medios, por tantas cosas. Pues bueno, pues vamos a ver si ese futuro para nuestros nietos, nuestros bisnietos, etcétera, etcétera, ese futuro lagunero, pues va con unos horizontes mucho más óptimos, mucho mejores, mucho más vitales que la ciudad que hoy tenemos. En esa convicción y en ese deseo nos despedimos de ustedes, les agradecemos a todos. No dejen de contactar con nosotros a través del correo electrónico. Tienen al pie de la pantalla en este momento la dirección, para que todos ustedes se sientan también copartícipes en este tipo de debates. Aporten ustedes sus opiniones, aporten ustedes sus discrepancias, opinen sobre lo que aquí se ha dicho y sobre lo que no se ha dicho. Y se les vamos a agradecer. Muchas gracias a todos ustedes y hasta una próxima ocasión. Y como siempre despido los programas, procuren ser felices en la medida de lo posible. Nos vemos, nos saludamos hasta el próximo día.